Bien, buenos días, jóvenes. Espero que estén bien. Bien, el día de ayer no hubo charla, ¿verdad? Debido al comunicado que emitió la universidad, de que se suspendían todas las clases, tanto presenciales como en línea, debido a las elecciones estudiantiles, ¿verdad? Así que, bueno, eso. En teoría no deberían de haber tenido ninguna clase el día de ayer, ¿verdad? Eh, Bien, antes de hablar de un nuevo tema, recuerden que el día de mañana es la prueba, ¿verdad? Sí, el día de mañana es la prueba. Entonces, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta de los ejercicios de la tarea, ¿verdad? Alguna pregunta del contenido anterior. Buenos días, Lick. Yo tengo una Buenos pregunta de días. la tarea. Dígame, José. Claro, claro. Bueno, es sencilla. En el ejercicio 2 no identifico si ahí me piden menor o mayor. No lo dice el ejercicio, entonces no sé qué hacer ahí. Permítame. Ya lo busco. La tarea 6, ¿verdad? Sí, licenciado. Ya la busco ahorita mismo. El 2, ok. Ok, en el caso del 2, vamos a leer el ejercicio. Dice, un laboratorio farmacéutico sostiene que uno de sus productos es efectivo en un 90% para reducir la alergia en 8 horas, ¿verdad? El medicamento dio un buen resultado en 160 personas de una muestra de 200. Determinar si la afirmación del laboratorio es correcta, ¿verdad? En este caso estamos ante un caso de distinto de, ¿verdad? Porque ellos nos afirman de que efectivamente la efectividad en este caso es de un 90%, ¿verdad? Sí, este intervalo es para la proporción, ¿verdad? Sí, correcto. Este intervalo es para la proporción. Sí, el intervalo es para la proporción. En este caso, la proporción que estamos probando es 90%. ¿Qué temas vienen dentro de la prueba? Fíjense que yo nunca estoy seguro de eso, ¿verdad? No sé si se incluyen siempre los temas de la última semana, ¿verdad? Eso nunca no lo he sabido porque nunca lo establecen aquí, ¿verdad? Solo que déjenme buscar tal vez hay alguna otra planificación más aquí para confirmarles. Déjenme buscar para confirmarles. No, ¿verdad? Permítame buscar otra vez. Bueno, es que no hay nada más. En la programación didáctica no está el contenido, obviamente. Mm. A ver, déjenme ver, a ver si puedo ver aquí algo para confirmarle, ¿verdad? De qué temas vienen. Fíjense que nunca estoy seguro de qué temas vienen, ¿verdad? No sé, nunca sé si vienen los temas de la última semana, ¿verdad? Hasta después ustedes me confirman qué temas han venido. Eh, bueno, entonces, en el caso del segundo ejercicio, sí, ¿verdad? Es un caso del distinto de. Bueno, todavía no sabremos, ¿verdad? No les puedo confirmar hasta ahora qué tema viene. Bueno, tal vez hoy más tarde les confirme, ¿verdad? Ahí por el foro de avisos. Voy a confirmar a ver si me entero de hasta qué tema viene la prueba número uno. No sé si viene hasta pruebas de hipótesis, eh, pruebas de hipótesis para la proporción o si solo viene hasta intervalos de confianza. Hasta intervalos de confianza. Eh, Normalmente viene hasta el tema anterior.
¿verdad? En este caso, por ejemplo, en la prueba 2 vino hasta la binomial, creo yo, ¿verdad? No vino nada de la distribución normal. Eh, entonces, en el caso de la prueba 3 vendría hasta prueba de hipótesis para la proporción, nada más. Bueno, todos los temas anteriores hasta prueba de hipótesis para la proporción. No vendría esto que veríamos el día de hoy, que son pruebas pareadas. Pruebas pareadas. Esto ya quedaría para la siguiente, para el examen. Ya quedaría para el examen. Así que, en teoría, debería ser hasta prueba de hipótesis para la proporción. Prueba de hipótesis para la proporción. Así que vendría todo lo de distribución muestral, el teorema del límite central, ¿se acuerdan, verdad? Intervalos de confianza en todos sus casos y pruebas de hipótesis en dos de sus, bueno, en dos de sus casos, en el caso de la media y en el caso de la proporción. En el caso de la media y caso de la proporción. Bien, entonces volvamos un poquito a la reflexión de la tarea. Tarea número 6 era, ¿verdad? Sí, en el caso del 2 entonces estamos ante pues, la verificación. Nosotros queremos probar que no es, ¿verdad? Que no es efectivo un 90%, mientras que ellos lo que afirman es que sí es efectivo un 90%. ¿Verdad? Esto es lo que tendríamos nosotros que probar, ¿verdad? Que la proporción de efectividad o la proporción de personas que les reduce la alergia al medicamento no es 90%. Eso es lo que nosotros queremos probar. Queremos determinar si la afirmación del laboratorio es cierta o no. Ellos dicen que es 90, nosotros queremos probar que no es 90. Ya de acuerdo al final, ya saben, si rechazan esta puede ser posible, ¿verdad? Si rechazan esta, entonces el laboratorio no tiene razón con respecto al fármaco. Y bueno, esos serían los posibles casos que podrían obtener ustedes al final, al momento de ya realizar su respuesta. Bueno, redactar su respuesta. Así que bien, este sería el caso del ejercicio número 2, una prueba de hipótesis para la proporción. Esta sería. Algo que cabe aclarar es que hay símbolos que están fijados en cuanto a que no se pueden mezclar. Por ejemplo, un distinto de no puede ir en la hipótesis nula. No puede ir en la hipótesis nula y un igual que no puede ir en la alternativa. ¿Verdad? Esto una regla, entonces el igual va en la nula y el distinto de va en la alternativa. ¿Verdad? Es como los mayor igual, ¿no? Acá sería el mayor igual y acá menor. ¿Verdad? Y- Dígame. pero en el caso se hace en el Z-test, pero ¿qué le pongo en las opciones del test? ¿Qué es? ¿Con doble o superior, inferior? El tipo de prueba es bilateral. El tipo de prueba, recuerde usted que si es un distinto de en la alternativa, usted está ante una prueba bilateral, ¿verdad? Si es menor que, es unilateral inferior, y si es mayor que, es unilateral superior. Entonces, en este caso, en el 2, la prueba es bilateral, de dos colas. Va a tener dos valores críticos. Excelente. Bien, ¿alguna otra preguntita más? Puede ser de esta o de la tarea anterior. Ok. Recuerde que si tienen dudas, igualmente, y bueno, digamos que, a ver, ¿podría explicar el caso Z? Lo del caso Z o T. Ok. Bueno, lo del caso Z y T, recuerden que esto aplica tanto para el cálculo de probabilidades de la media, como para intervalos de confianza, como para pruebas de hipótesis, todos los criterios siguen siendo los mismos, ¿verdad? Son tres requisitos
fundamentales los que ustedes tienen. Población normal, eh, tamaño de muestra pequeño y varianza poblacional desconocida. Son tres requisitos, ¿verdad? Son tres. Ahora, normalmente los que ustedes deben de ser como muy cautos son el 2 y el 3 sobre todo, porque el uno digamos que a veces se les puede olvidar escribir que la población es normal, ¿verdad? Siendo formales deberían de decirlo. Pero bueno, el primero digamos que debería de cumplirse, pero a veces se les olvida escribirlo. Ok, pero en el caso del 2 y el 3 tienen que ser se deben de cumplir obligatoriamente. O sea, el tamaño de muestra debe ser pequeño y la varianza poblacional debe ser desconocida, forzosamente. Forzosamente. Así que si están ante un ejercicio donde, bueno, se cumple, ¿verdad? La población normal, conocen la varianza muestral, o sea, desconocen la poblacional y utilizan la muestral, pero el tamaño de muestra es grande, pues eso es Z, porque no se cumple el 2. Ahora, si tienen una población normal, tamaño de muestra pequeño, pero la varianza poblacional es conocida, eso también es Z. O sea, con uno de estos dos que desconozcan, o sea, con uno de estos dos que se cumpla, perdón, estarían ante el caso Z. Solo si se cumplen los tres, pero a rajatabla, ¿verdad? Una muestra pequeña y varianza poblacional desconocida. Y aparte de eso, la población debería ser normal. ¿Va? Los tres tienen que cumplirse sí o sí. Y esto, como les digo, aplica para los tres temas: intervalos de confianza, pruebas de hipótesis, y también en todos sus casos los intervalos de confianza para la media, ¿no? Ya sea media o diferencia de media. ¿Verdad? Muestras pequeñas, varianzas poblacionales conocidas o desconocidas, se usa Z o test. ¿Verdad? Entonces tengan cuidado con eso, ¿verdad? En el caso de pruebas de hipótesis, solo vamos a ver, creo yo, el caso Z, porque no hay distinción, ¿verdad? Alguna en el plan. Yo veo que solo dice pruebas de hipótesis para la media. Entonces supongo yo que solo se va a ver el caso Z, pero igualmente vamos a hacer alguno que otro en PHStat del caso de student. En el caso de diferencia de intervalos de confianza para la diferencia de en la caso, sí, cuando van a estimar un intervalo de confianza para la diferencia de promedios de medias, eh, tiene que ser cuidadoso, ¿verdad? Al momento de escoger en PHStats. Fíjense que para estar seguro voy a entrar porque para no confundirlo, ¿verdad? Pero creo que sí es full. Déjenme confirmarles ahorita mismo. Voy a limpiar aquí. Sí, es pool, ¿verdad? Es mezclada. Es pool. O sea, me refiero, cuando van a calcular su diferencia de medias, si están en el caso T de student, tienen que usar la opción pool, ¿verdad? Porque se tiene que calcular una varianza ponderada, una varianza promedio ponderada, y esta solo se logra en la opción pool, ¿verdad? Pool variance t-test. Esto en PHStat. Esto sí lo van a hacer con PHStat. Así que la respuesta es sí, ¿verdad? Se usa pool variance. Ojo, pero eso es para diferencia de intervalos de confianza, ¿verdad? Eso es para intervalos de confianza, diferencia de medias. Para intervalos de confianza. Ok, entonces, bueno, espero haber aplicado ya lo del caso Z y T, ¿verdad? La diferencia entre ellos. Y bueno, las diferencias surgen más que todo en el cambio de los estadísticos, ¿verdad? O de los errores estándar, dependiendo de qué están calculando, ¿verdad? Eso sería lo que va a ir cambiando en cada caso. Por eso les digo que hagan su hojita de fórmulas, para que vean que cambia de caso en caso. Y recuerden que si es caso T, necesitan grados de libertad, aparte de su valor que van a buscar en la tabla, ocupan grados de libertad. Siempre ocupan un dato más. Un dato más. Ok, ¿alguna otra preguntita del contenido?
Si piensan usar PHStat para la prueba o para el examen, siempre sean cuidadosos, ¿verdad? De saber qué están haciendo, ¿verdad? Porque PHStat es una herramienta, como les digo, muy útil si saben lo que están haciendo. Si no, les puede llevar a respuestas equivocadas. Así que bien, bueno, vamos a tratar un tema antes de irnos de vacaciones. Bueno, antes de la última charla, antes de vacaciones, porque tienen la pruebita mañana. Y es un tipo de prueba que se llama prueba hipótesis para muestras pareadas. Ok, ¿y esto qué es, verdad? ¿Qué es esto? Este es mu, por cierto, mu, pero sub D. Sub D, ¿verdad? Bien, fíjense que este tendría un símil o un parecido a una prueba de hipótesis para una diferencia de medias. Esto no lo vemos, obviamente, aunque PHStat puede hacerlo. La PHStat puede calcularles esto de un solo. Pero bueno, no lo vemos. Una prueba de hipótesis para una diferencia de medias vendría siendo casi lo mismo, ¿verdad? Porque este es M sub D, significa de diferencia, ¿verdad? Esta D de diferencia. Y esta sería una diferencia de medias. Entonces la pregunta es, ¿qué diferencia hay entre estas dos diferencias de medias? Porque esta es una diferencia de medias y este M sub D es el promedio de diferencias de medias. ¿Qué diferencia hay entre estas dos cosas si vendrían siendo lo mismo? Bueno, el problema o la diferencia es el trasfondo teórico, más que todo. Bueno, el trasfondo práctico sería en este caso. Bien, en este caso, bueno, de hecho creo que acá está bien dibujado para mostrárselo mejor. En este caso, acá está, miren. En este caso, este sería este, miren, y este sería este. ¿Verdad? Entonces, resulta que estas dos que están aquí se le considera que se consideran muestras independientes, o el caso en que las muestras son independientes. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que normalmente este promedio 1 proviene de una población 1, ¿verdad? Y este M sub 2 proviene de una población 2, que normalmente es distinta, ¿verdad? Y bueno, nosotros realizamos el estudio y todo, ¿verdad? Y ya está. Por ejemplo, queremos estudiar la diferencia en los promedios de los estudiantes de medicina con los de, qué sé yo, microbiología, ¿no? Medicina y microbiología, por ejemplo. Medicina y micro. Entonces las poblaciones son distintas porque acá tendría la población de estudiantes de medicina y acá tendría la población de estudiantes de micro. Son distintas. Entonces a eso se refiere con muestras independientes, ¿no? Que provienen de poblaciones distintas. En este caso, les puse este ejemplo para que se vea más claramente, ¿no? Tenemos dos grupos de estudiantes que estudian distinta carrera y no tienen nada que ver el uno con el otro, más el área de estudio, nada más. Ahora, ¿y qué tiene entonces de diferencia, perdón, esto de muestras pareadas? ¿Qué tiene de especial? Bueno, es que este tipo de pruebas de hipótesis o este tipo de planteamiento se hace cuando ustedes quieren ver si, por ejemplo, algún medicamento ha tenido efecto, alguna vacuna provoca la inmunidad ante cierto virus, ¿verdad? Este es el tipo de pruebas que se hacen, pruebas pareadas. ¿En qué sentido? Aunque ustedes toman un solo grupo a partir de una única población, y ustedes miden una característica antes. Puede ser la presión, niveles de azúcar, niveles de estrés, lo que a ustedes les interesa estudiar, ¿no? Ver si tiene la presencia de algún virus. Y después ustedes aplican un tratamiento. Puede ser aplicación de un fármaco, ¿verdad? Un tratamiento que sigue o psicológico, algo, no sé, cualquier cosa, ¿no? Lo que ustedes imaginen, algo que pueda cambiar el estado original de la medición, ¿no? Y una vez aplicado el tratamiento, ustedes vuelven a medir la misma característica a las mismas personas, ¿verdad? Y ven si hay un cambio en esa característica, la vuelven a medir. Por ejemplo, si un medicamento para la presión la disminuye y a cuánto la disminuye, ¿verdad? Los niveles de estrés, niveles de azúcar o lo que ustedes imaginen, ¿no? Entonces, ustedes calculan la diferencia de ese antes menos ese después. Y de ahí bueno, calculan esta diferencia para cada una de las personas que ustedes tomaron para su estudio, ¿verdad? Toman esas diferencias, pueden ser negativas, positivas o cero, ¿verdad? Si la diferencia
es cero, significa que no ha cambiado la característica, ¿verdad? Significa que, por ejemplo, si ustedes le miden la presión a una persona y es, uy, ¿cuánto es la presión normal? Bueno, ¿alguien sabe aquí cuánto es la presión normal de una persona? No me sé. 120, 70. Dígame, 120, 120, 70. 70, ok. Bueno, entonces tendríamos la presión de una persona, digamos que, bueno, digamos que, qué sé yo, padecía la presión y tenía sus niveles más altos, digamos 180, 90, ¿no? Entonces, después del medicamento, vemos si ha cambiado. Bueno, en este caso consideraríamos, qué sé yo, solo una de ellas, ¿no? La de, porque este es de sístole y diástole, ¿no? De los ciclos del corazón, ¿no? Consideraríamos solo una de ellas, por ejemplo. Entonces vemos si hay un cambio en esto, ¿verdad? En este caso, si hay un cambio, hay una reducción. Pero imagínense que antes y después del medicamento mide lo mismo, en este caso la diferencia es cero, no ha cambiado nada, ¿verdad? Entonces, en este caso, si ha bajado la presión, en este caso el valor nos va a quedar positivo, ¿verdad? Porque este menos este es 60, es un valor positivo, ¿sí? Ahora, si el valor nos queda negativo, significa que en vez de reducir la presión, la hemos aumentado, ¿verdad? Porque 180 menos 190, negativo 10. Entonces, lo que hacen ustedes en el caso de este grupo de tratamientos es eso, ¿verdad? Miden el antes, miden el después del tratamiento y calculan las diferencias. Ven si hay diferencia en cada uno de los pacientes o en cada una de las personas que tomaron. Y al final de todas esas diferencias que ustedes obtienen, calculan el promedio. Este promedio es este símbolo que está aquí, ¿verdad? Es el promedio de todas las diferencias. ¿Ves la diferencia promedio que existe entre el antes y el después? ¿Verdad? Es el cambio promedio que surgió un tratamiento, un medicamento o cualquier otra cosa que ustedes le hayan hecho a sus pacientes. Ojo, digo pacientes, pero puede ser que sea un cultivo de bacterias, que ustedes le aplicaron algo y quieren ver después qué pasa. No, a eso me refiero. Eh, Así que bien, este sería el uso y la principal diferencia. Acá se les dicen independientes porque, como les digo, provienen de dos poblaciones diferentes. No tienen nada que ver la una con la otra. En este caso, las observaciones que nosotros tenemos provienen de la misma población, de la misma muestra y de las mismas personas. De las mismas personas. Tenemos el antes y el después de esa misma persona. ¿Sí? Bien. En este caso tenemos siempre el caso Z y el caso T, pero para efectos de la clase únicamente vamos a considerar el caso T. Solo vamos a considerar el caso donde nos dan poquitos datos. Normalmente son 15 o 10 datos lo que les van a aparecer a ustedes, porque les van a pedir hacer todo, ¿verdad? Les van a pedir hacer todo. Entonces, únicamente vamos a tratar el caso T de estudio. Bien, ¿qué diferencia hay entre hacer una prueba de una prueba de hipótesis de muestras pareadas con un ejercicio la, eh, para una prueba de hipótesis para la media? ¿Existirá alguna diferencia? Pues sí, no. A ver, los pasos siguen siendo los mismos. Paso 1, planteamiento de hipótesis. Paso 2, cálculo del estadístico de prueba. Eso sí, que nuestro estadístico de prueba es esta la fórmula. Hay que considerar eso. Esta sería la fórmula. Paso 3, elaboración del criterio de decisión. Obviamente ahí tienen que tener en cuenta que estamos en el caso de la distribución T-student, ¿verdad? Entonces, pues hay unos cambios ahí que se deben de hacer. Y lo demás es igual. El resto es igual. Así que no es mucho el cambio que vamos a tener. El primer cambio que vamos a ver es el estadístico de prueba, que tiene una fórmula un tanto distinta. Bien, este que está aquí es el mismo, ¿verdad? Lo que pasa es que la diferencia se asume que es igual a cero, ¿verdad? Entonces se elimina de la formulita y nos queda esta que está aquí. Así que esta sería la fórmula de nuestro estadístico de prueba y eso es todo. Eso es todo. También hay una diferencia en cuanto al planteamiento de las hipótesis, ¿verdad? Y cómo se decide en qué caso estamos, ¿verdad? O sea, cómo yo sé que voy a colocar en la alternativa mayor, cómo sé yo que en la alternativa voy a colocar menor, o cómo sé que yo voy a colocar un distinto de. En este caso ya viene predeterminado por las diferencias que ustedes hayan calculado entre el antes y el después.
Acá nos da varios ejemplos y eso me gusta. Por ejemplo, si todas las diferencias, miren que acá tenemos el antes y el después. Miren, entonces se resta el antes menos el después y se obtiene su diferencia. Y se hace lo mismo para todos los pacientes, en este caso para todas las personas. Miren, se calcula el antes menos el después. Ahora, si resulta que todas estas diferencias son positivas, entonces colocamos un mayor que en nuestra alternativa. Miren qué sencillo, ¿verdad? Así que si todos son positivos, es un mayor que. Ahora, si todos son negativos, colocamos un menor de en la hipótesis alternativa. Y si tenemos mezclados, mayores, menores, perdón, positivos, negativos, me refiero a positivos, negativos, utilizamos el distinto de. ¿No? O sea, utilizamos el distinto de. Así que, sencillo, ¿verdad? Todos positivos, mayor que. Todos negativos, menor que. Mezclados, positivos, negativos, distinto de. Distinto de. Así que, en ese sentido, digamos que está un poco más accesible. Y bueno, fíjense que este sería todo el cambio. Este sería todo el cambio que hay en cuanto a una hipótesis de las que hemos hecho normalmente, una prueba de hipótesis para la media, por ejemplo, con respecto a esta. Esos son los únicos cambios. Bien, intentemos hacer esto a mano, a ver cómo se hace, y después miremos a ver si PHStat nos puede ayudar un poco para esto, o definitivamente no puede, ¿verdad? Bien, dice Harry es propietario de un gimnasio y afirma que la ingestión de ciertas vitaminas aumenta la fuerza corporal. Se seleccionan aleatoriamente 10 estudiantes, atletas, y se les aplica una prueba de fuerza muscular. Esto fue antes, miren, esto fue antes. O sea, se tomaron 10 personas y se les midió cuánta fuerza tenían, ¿no? Ahora, después se les dio pues estas vitaminas para ver si existió un cambio, ¿no? Entonces esperaron 2 semanas después de haberles dado las vitaminas y que estuvieran entrenando y les hicieron nuevamente la misma prueba muscular, ¿verdad? La prueba de fuerza muscular. Y acá están los resultados, miren, y nos dicen que utilicemos un alfa o un nivel de significancia o una probabilidad de cometer el error tipo 1 de 0,01. Ok. Miren que acá nos dan hasta los nombres de las personas a las cuales nosotros les hemos tomado este test de fuerza antes y después de las vitaminas. Y bueno, miren, acá nosotros tendríamos pues los datos. Bien, ¿qué es lo primero que tienen que hacer ustedes con estos datos? Ojo, los que están en azul en teoría no deberían de estar. Solo quiero ver si esto es una imagen o se puede copiar. Ah, sí, se puede copiar. Solo me lo voy a llevar a Excel porque a ver si nos puede ayudar PHStat y qué tanto nos puede ayudar. Ah, bueno, pero es que... Bueno, igualmente creo que se puede. Ok, después vamos a ver. Lo primero que tienen que hacer es calcular la diferencia entre el antes y el después. Miren, antes menos después. Antes menos después. Miren, calculamos antes menos después para cada una de las personas. Miren, para cada una de las personas. Notemos que si el valor es negativo, significa que la persona ahora es capaz es más fuerte, ¿verdad? Es capaz de levantar más peso, ¿verdad? Es capaz de levantar más peso si la diferencia es negativa. Y si es positiva, es que ahora puede levantar menos peso. Y si es cero, es que no ha cambiado su fuerza. Y si es cero, es que no ha cambiado su fuerza. O sea, levanta lo mismo antes que después de haberse tomado esas vitaminas. Ok, una vez que ustedes calculan sus diferencias, ahora lo que tienen que hacer es calcular calcular tanto la media como la desviación estándar de este conjunto de datos. Así que este conjunto de datos lo toman a Excel y le calculan su promedio, le calculan su desviación estándar, porque son datos que nosotros necesitamos, ¿sí? Ahora, a la media de estas diferencias lo denotamos con el símbolo de promedio, miren, de promedio. Y a la desviación estándar le escribimos un S sub D. Miren, entonces tendríamos la media, que sería la diferencia promedio, ¿verdad? De fuerza, y la desviación estándar de las diferencias. Miren, pero ya saben, es simplemente la media de este conjunto de datos, le calculan el promedio de toda la vida y le calculan la desviación estándar de toda la vida. Eso en Excel incluso lo pueden hacer si ustedes quieren.
¿verdad? Entonces calculan su promedio y calculan su desviación estándar. ¿Y para qué se calcula eso? Bueno, recuerden en los pasos que hay que seguir, ocupamos calcular un estadístico de prueba. Y el estadístico de prueba, si no mal recuerdan, ocupamos la media o la diferencia promedio y ocupamos la desviación estándar de las diferencias. Así que por eso es que se hace. Muestral, muestral. Buena pregunta, es desviación muestral siempre. ¿Verdad? Desviación muestral. Usan la fórmula o la opción desviación muestral. Desviación muestral. Bien, entonces una vez teniendo esos datos, ahora sí podemos hacer nuestra prehipótesis normalito, como lo hemos estado haciendo hasta ahora. Lo único que cambia es el paso 1, el cómo vamos a tomar nosotros nuestras hipótesis, ¿verdad? ¿Cómo sé yo que va un distinto de, un mayor que o un menor que? En este caso simplemente vemos las diferencias y notamos que hay valores tanto negativos como positivos y hay ceros incluso, ¿verdad? Entonces hay negativos y positivos mezclados. Entonces, si están mezclados, ya saben, un distinto de es lo que tenemos que realizar en nuestra hipótesis alternativa. Y bueno, la nula, pues como es lo contrario, tiene que ser igual que. Y siempre colocamos a 0. ¿Sí? A 0. Miren, es distinto de 0. No vamos a colocar distinto de 20, distinto de 0. ¿Por qué? ¿Por qué 0? Bueno, recuerden que 0, si una diferencia es igual a 0, significa que no hay diferencia. Pero si la diferencia es mayor a 0, pues existe una diferencia a favor de alguno de los dos conjuntos, igual si es menor. Igual si es menor. Entonces siempre se coloca 0. ¿Por qué? Porque queremos ver si hay diferencia entre el antes y el después, ¿verdad? El antes y el después. Siempre se coloca 0. Muy bien, una vez que hemos colocado nuestras hipótesis, ¿qué hay que hacer? Pues aquí hay que seguir los pasos normales que nosotros seguimos. El estadístico de prueba, miren, aplicamos el promedio que encontramos, la desviación que encontramos, el tamaño de muestra ya lo tenemos, porque eran 10 personas. Encontramos nuestra respuesta, ¿verdad? Sería nuestro paso número 2. En el caso del paso número 3, aquí sí ya cambia un poquito la cosa, pero se hace igual que un caso T normal. Recuerden que ocupamos 3 datos: el tipo de prueba, que ya sabemos que es bilateral, los grados de libertad, que es el tamaño de muestra menos 1, y el valor de alfa, miren, 0,01. Con estos 3 datos nos iríamos a la tabla T de student. Ahora déjenme buscar la tabla T de student, que creo que estaba por aquí. Acá está, miren. Tabla T de student. Nos iríamos a la tablita T de student. Acá está. Y recuerden, en este caso, en nuestro ejercicio, los grados de libertad son 9, porque el tamaño de muestra era 10, menos 1, 9. Recuerden, prueba de hipótesis bilateral. Miren, tenemos bilaterales y unilaterales. En este caso, la prueba es bilateral. Miren, es bilateral, así que buscamos en la parte de acá arriba, donde dice bilateral. Voy a borrar esta. Y buscamos el nivel de significancia que nos hayan dado en el ejercicio, que en este caso creo que es 0,01, ¿verdad? Es 0,01. Buscamos su coincidencia. En este caso, la coincidencia ocurre aquí en 3,250. 3,250. Y recuerden lo que les dije, a pesar de que aquí aparece un único valor y ese valor es positivo, recuerden que al ser la prueba bilateral tenemos dos valores, tanto positivo como negativo. Así que tenemos más menos 3,250. Esto es porque es bilateral la prueba, ¿sí? Tenemos dos valores, uno positivo y uno negativo, a pesar de que en la tabla únicamente aparezca un positivo. Sí, aparezca un positivo. Bien, una vez que ya tenemos nuestros dos valores, que si se fijan en el material, acá están, miren, el positivo y el negativo, pues ya saben, graficamos, hacemos nuestro dibujito, ubicamos los estadísticos de corte, vemos los estadísticos de corte o los valores críticos, miren, el negativo 3,25, positivo 3,25. Tomamos el estadístico de prueba del paso número 2, lo graficamos, vemos que cae en región de aceptación, por lo tanto la hipótesis nula no se puede rechazar, ¿verdad? O aceptamos, muy entre comillas, la prueba de hipótesis, pero lo correcto es decir,
La hipótesis nula no se rechaza. Y bueno, llegaría el paso número 4, que sí sería bueno, podría presentar dificultades si, en el caso de mayor o menor que, ¿verdad? En el caso de mayor o menor que, en el caso de distinto de, no habría ningún problema, ¿verdad? En el caso de distinto de, no habría ningún problema. Entonces, ¿cuál fue nuestra conclusión en la prueba? Que no podemos rechazar la hipótesis nula, o sea, que de las dos que planteamos al inicio, esta no la puede probar como cierta, así que esta permanece. ¿Y qué nos quiere decir entonces? Recuerden, si una diferencia es igual a cero, ¿qué significa? Que no hay cambio. Por lo tanto, la conclusión de mi prueba es que no hay evidencia suficiente para afirmar de que las vitaminas que ingieren estos atletas favorezca o no el uso de, perdón, favorezca o no el incremento en su fuerza, ¿verdad? No, no existe diferencia. Así que no hay evidencia suficiente para poder afirmar eso. Así que esta sería como la conclusión que podrían redactar ustedes del ejercicio, ¿verdad? No existe diferencia, no hay evidencia suficiente para afirmar de que existe una diferencia entre el antes y el después de haberse tomado las vitaminas con respecto a la fuerza de estos atletas, ¿verdad? Ok, vamos a Excel a ver si esto nos puede ayudar un poquito a esclarecer aquí el asunto. Solo déjenme ver, a ver si puedo separar esto. Bueno, estos datos hay que separarlos. Hay que separar estos datos. Perdón. Datos, texto en columna, vamos a separarlos por espacio, están separados. Siguiente, finalizar. Aquí tenemos los nombres. Acá tenemos el antes. Y acá tendremos el después. Bueno, pudimos copiar los datos por lo menos. Y bueno, ya tendríamos acá los datos. Miren. Bien, no he probado esta opción debido a que en breves pasados no habíamos llegado hasta este tema. Solo déjenme ver. Déjenme ver a ver si... Ah, ok, 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 ok. Bueno, primer paso, recuerden, calculamos las diferencias de sub i. La diferencia. ¿La diferencia cómo se calcula? Recuerden, es el antes menos el después. Miren, calculan la diferencia. Y acá está, miren, estas serían las diferencias. Voy a poner, perdón, lo voy a hacer más grande porque no sé si lo ven. Acá lo hago más grande para que lo puedan ver bien. Vamos a ponerlo en negrita y vamos a centrarlo. Bien, aquí estaría, miren, estas son las diferencias. Bien, comparto, bueno, antes de realizar el ejercicio, porque PHStat tiene una opción para hacer pruebas pareadas, así que bueno, vamos a ver qué tanto nos ayuda. Voy a tener que reiniciar la charla, así que los espero de vuelta para que vean cómo se podría hacer todo esto en PHStat. Vuelvan a ingresar, ¿sí?
Ok, perdón, no he compartido la pantalla. Ok, sigamos, ¿verdad? Eh, ok, esto. Ok. Bien, entonces una vez que nosotros tenemos nuestras diferencias, voy a compartir toda la pantalla para que puedan ver. Una vez que tenemos todas las diferencias, ¿verdad? Nos iríamos a tu sample test y, ojo, la tercera opción dice test T para muestras pareadas. Miren, pair t-test. Entonces, es esta la tercera opción, la que vamos a utilizar. Miren, muestras pareadas. La tercera opción. Le dan clic y nos aparece este cuadrito de algo. ¿Qué dice? Lo primero es la diferencia en las medias, en las hipótesis, que ya sabemos que es cero, ¿verdad? El valor es cero. Nos pide el nivel de significancia, que en este caso es 0,01, recuerden. Y ojo, nos pide el rango de las celdas donde se encuentran las diferencias. Así que le damos clic a esta rayita que aparece aquí, miren, le damos clic y seleccionamos los datos. Bueno, yo seleccioné únicamente los datos. Ahora, como yo seleccioné únicamente los datos, le quito esto, ¿verdad? Le quito la opción, le quito el check, porque está por defecto está marcada, ¿no? Entonces la quito. ¿Qué significa esto? Bueno, lo que dice acá es que si la primera celda contiene etiqueta, pero en este caso yo no la seleccioné, así que quito, miren, quito la opción. ¿Por qué? Porque yo solo seleccioné datos. Si ustedes la dejan seleccionada, van a cometer un error grave. O sea, si solo seleccionan los datos y la dejan marcada, les va a eliminar el primer dato. Bueno, en este caso yo no quiero eso. Quiero que me tome todos los datos. Miren. Ojo, ahora viene tipo de prueba. Así que va a ser necesario forzosamente establecer el tipo de prueba viendo los datos que ustedes tienen al fondo, ¿verdad? Pero bueno, en este caso ustedes ven claramente que son distintos. O sea, hay unos positivos, unos negativos, por lo tanto tiene que ser bilateral, ¿no? De dos colas. O tiene que haber un distinto de. Miren, entonces dejamos dos colas, tutel, y se acabó. Le damos OK y aquí está todo. Tenemos nuestros valores críticos. ¿Se acuerdan que en la tabla decía que era 3,25? Bueno, si lo dejamos con dos cifras, miren, negativo y positivo 3,25. Miren, aquí ya estaría nuestro valor. El estadístico de prueba del paso 2, aquí está, miren, 0,0739. Comparémoslo si quieren, comparémoslo. Comparémoslo para que comprueben. Miren, 0,074. Y miren los valores, aquí están. Así que aquí nos dio todo lo que nosotros necesitamos. Miren. Bueno, ahí aparece 0,074, ¿verdad? Pero bueno, ya saben ustedes que es lo mismo, miren. Pero bueno. Nos da el valor P, pero bueno, creo que para esto no vamos a ver valor P, ¿verdad? Y nos da, importante, la decisión, no rechazar la hipótesis nula, lo cual fue lo que hicimos nosotros, no rechazamos la hipótesis nula. Así que no existe diferencia. No existe diferencia entre el antes y el después de esas vitaminas. No sirven, básicamente, ¿verdad? No sirven. También nos da cálculos intermedios útiles. ¿Qué datos nos da? Bueno, nos da el tamaño de muestra, porque eso nosotros solo seleccionamos los datos, acuérdense. Nos da, ojo, la diferencia promedio, miren, nos da la diferencia promedio, 0,1, miren, la diferencia promedio, y nos da la desviación estándar, la desviación estándar de las diferencias. Nos da también los grados de libertad, ¿verdad? Los grados de libertad, y nos da el error estándar de la diferencia de medias. Bueno, así que aquí tienen básicamente todo. Los valores pueden comprobarlos uno por uno con los que están aquí. Grados de libertad 9, miren. El promedio, miren, ¿cuánto vale? 0,1. Miren cuánto vale la desviación, 4,28. Lo mismo que decía allá, miren. Todos estos datos están uno por uno allá calculados. Todos, miren. O sea, es que ni siquiera tienen que calcular estos promedios ni la desviación. Porque PHStat se los calcula por ustedes. Ahora, lo único que les toca a ustedes es concluir. ¿Verdad? Concluir aquí en este tipo de pruebas de hipótesis puede ser un poco engañoso. Puede ser un poco engañoso. Y bien,
por aquí nos quedaríamos esta semana, ¿verdad? Nos quedaríamos esta semana recordándoles que, bueno, el lunes 18 también es feriado. Bueno, recordándoles que, bueno, aquí les comparto la hojita, ¿verdad? Recordándoles que ya hemos visto este tema, ¿verdad? Ya hemos visto este tema, así que vamos con los temas al día. Miren, parecía que íbamos adelantados, miren, pero al final terminamos saliendo al día nosotros con los temas. Entonces, mañana no tenemos clase porque tenemos prueba, ¿no? Tenemos prueba. Y bueno, después se vienen las vacaciones, que yo les recomiendo que aprovechen para estudiar un poquito. Y nos quedaría un último tema, ¿verdad? Que es una prueba de hipótesis para chi cuadrado, una prueba de independencia. Veamos, vamos a ver si PHStat nos puede ayudar algo o no. Eso ya lo vamos a ver. Y bueno, el jueves tendremos un repaso de los últimos temas o de cualquier tema que ustedes quieran. Y recuerden que el último examen y la tarea 6 vencen el viernes 22 de abril, ¿verdad? Para la diferencia de medias también se utiliza la desviación estándar muestral. Buena pregunta, Brindy, pero es un sí, pero tenga cuidado porque no es en todos los casos, ¿verdad? No es en todos los casos. O sea, recuerda que para la diferencia de medias tenemos dos casos, el caso Z y el caso T de student. Entonces, lo que es cierto es que en el caso de T de student, usted va a tener que utilizar las varianzas muestrales o las desviaciones muestrales, dependiendo de lo que les dé. Y en el caso de Z, normalmente son las poblacionales, ¿verdad? Son las poblacionales. Entonces, sí tenga en cuenta eso, ¿verdad? En el caso de la media también pasa lo mismo, ¿verdad? En el caso de la media también pasa lo mismo. Acá normalmente, bueno, acá se usa la muestral y acá normalmente se usa esta, pero como ustedes ya saben, a veces también se puede utilizar esta, la desviación muestral, y sigue siendo distribución Z, ¿sí? ¿Cuándo utilizaremos esta? Cuando el tamaño de muestra es grande, ¿no? Porque al ser el tamaño de muestra grande, no puedo usar T. Así que tengo que utilizar Z. Tengo que utilizar Z. Así que bueno, buena pregunta, ¿verdad? Muy buena pregunta. Pero en el caso de las diferencias medias, no, ¿verdad? Esto es lo único que va a pasar. Bueno, no, según la clase, ¿verdad? Según el contenido de la clase, ¿verdad? Para lo que ustedes ocupan en el examen. Sí, excelente pregunta. Bien, ¿alguna otra preguntita más? Bien, entonces de aquí nos veríamos hasta el día martes 19, ¿verdad? Pero recuerden que durante la prueba yo estoy siempre pendiente del correo, ¿verdad? Siempre que tengamos una evaluación, yo estoy pendiente del correo por si me avisan de que falta alguna imagen, que no les carga algo, ¿verdad? Siempre estoy pendiente, trato de contestar lo más rápido que puedo, ¿verdad? Ahí. Entonces, eso. Igual, si tienen alguna duda que sea del contenido antes de la prueba, se la puedo contestar también, ¿verdad? Pero durante la prueba ya no, ¿verdad? Ok, no sé si tienen alguna preguntita. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Bien, entonces de aquí nos veremos el día martes, ¿verdad? Entonces cuídense, jóvenes, espero que les vaya muy bien la prueba, pásenla bien durante las vacaciones, sean prudentes, no beban demasiado si es que toman. Y pórtense bien, ¿verdad? Que nada les cuesta. Estudien también, ¿verdad? Aprovechen a estudiar y aprovechen al inicio, porque al final no van a estudiar, es broma, ¿verdad? Bien, jóvenes, felices vacaciones, feliz día, pásenla bien.